Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de la Cápsula del Tiempo. Ángeles. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, sí. Bueno, como siempre decimos cuando se puede, pero vamos, que esta vez ha habido unas circunstancias un poco más. Sí, de hecho, ya cuando grabamos el último podcast ya lo hicimos en unas condiciones un poco tristes para nosotros, la verdad, pero bueno, aquí estamos y sobre todo pues queríamos agradeceros a todos los correos que nos habéis hecho llegar, los mensajes, tanto en iVoox y en Spotify. Y bueno, pues muchos preocupados que nos pasaba, pues bueno. Ha sido a gusto, tío. Sí, la gente que se... Bueno. Sí, nos habéis hecho sentir bien. Sentimos mucho no haber podido estar con vosotros antes, pero bueno, pues como siempre decimos en el podcast, nunca llueve eternamente, pero bueno, pues en este caso nos ha tocado un poquito de lluvia, la verdad nos ha llovido fuerte, pero bueno, confiamos en poder seguir aquí con una frecuencia como antes, por lo menos. La cosa está más tranquila, está más estable, entonces pues aquí seguimos. Como siempre, nuestras vías de contacto, aunque la mayoría de vosotros que nos escucháis ya las sabéis, pero son el podcast de la cápsula @gmail.com y sabéis que nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, alguna que otra plataforma más que distribuye, que ahora mismo pues Apple Podcast, yo creo que también estamos, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Pero vamos, que yo creo que eso ya se sabe. Sí, bueno. El que nos está escuchando ya en alguna plataforma nos está escuchando seguramente. Sí, el que nos escucha no necesita saber dónde nos sí, por eso escuchar, que... ¿no? ¿Dejamos de decirlo? Yo creo que sí. Bueno, Hoy es la última vez. Esta es la última vez que escucháis dónde nos podéis escuchar. Y bueno, para nuestro regreso pues hemos decidido hablaros de un par de cosas. Algo que sucedió hace casi 200 años, uno de los avistamientos más antiguos de los que tenemos registros por escrito, y unos estudios muy recientes por parte de un físico de la Universidad de Portsmouth, concretamente, que dice que es muy posible que estemos viviendo en una simulación. Y es que, bueno, no todos los días uno tiene conocimiento, es decir, esto es una cosa que ha sido uno de los casos más antiguos, como decíamos, de los que se tiene constancia, y que incluso es algo que hemos estado, me refiero a lo que es pues toda la gente que nos gusta todo lo relacionado con avistamientos, con ovnis y demás. Es un caso que hemos estado a punto de perder directamente. O sea, es algo que... Yo es que... Además que yo no conocía este caso. Vamos a no, yo tampoco. Yo creo que fue un acontecimiento en su momento porque no está reflejado como estás comentando.
pero ahora lo explicamos y tal. Tú, seguramente tú, Carlos, te hubieras pensado que los primeros casos ovnis documentados de la historia moderna pues eran a lo mejor en Estados Unidos. Pues yo me iría probablemente casi a la época de Roswell. Claro, pues eso. Mediados de 1900. Los años 40, pues sí. Pues no. Este caso es en Alemania y es del año 1826. O sea que hacemos 200 años el año que viene. Pues eso, antes de que Roswell, antes que Kenny Arnold. Sí. Que no sé, bueno. Kenneth Arnold, para quien no lo conozca. Kenny Arnold era un piloto privado estadounidense que protagonizó el que se considera el primer avistamiento de un ovni en la era moderna, por si no lo sabíais. Sí. Yo creo que esto es muy conocido, pero bueno, lo queremos recordar porque hay gente que a lo mejor no lo sabe. Ocurrió el 24 de junio de 1947, estaba volando con su avioneta, describió los objetos como unos objetos planos, ovalados, como moldes de pastel, que giraban, rebotaban. Él decía como la cola de una cometa china, o sea que fíjate cómo se movían. Sí, este fue de los primeros pilotos. El primer piloto que tuvo un avistamiento y que luego tuvo el valor de decirlo. Este fue de los primeros. No, fue el primero porque no dijo platillos, pero sí que sugirió por su forma que era así. Entonces empezó a llamarse, pues eso, discos voladores. Fue la primera persona que... Y probablemente la primera persona que sufrió el estigma de todo lo relacionado con los avistamientos ovni por parte de pilotos. Pues seguramente, y bueno, eso podemos hablar algún día de él, porque bueno, fue también bastante curioso. Vale, esto fue anterior a Kenneth Arnold y anterior a todo lo de Roswell, pero muy anterior. Hablamos de a lo mejor aproximadamente unos 80 años antes, porque fue en 1826. Hoy vamos a hablar del caso de Saarbrücken. Sí. Que me perdonen los alemanes, porque voy a decir el nombre 20 veces mal. Sí, vamos a decir todas las veces que lo digamos en alemán, este nombre y otros los vamos a decir mal. Bueno, pues fue en 1826, como hemos dicho. Pues vamos a situarnos un poco... Ponnos un poco lo que es el contexto de la época. En esos momentos. Estamos en el siglo XIX, concretamente en el año que hemos dicho, 1826. Sí. Eso lo vamos a tener bien claro, el año. Alemania no era un país unificado todavía, sino un mosaico de reinos, ducados y provincias bajo el paraguas de la Confederación Germánica. Esta ciudad era fronteriza con Francia, formaba parte del Reino de Prusia. Era una zona en plena transición, industrialización incipiente, una sociedad todavía muy rural, religiosidad marcada y un fuerte control desde el poder central. Sí, digamos que estaba en ese momento de transición, ¿no? Por así decirlo, entre una época un poco en la cual la gente pues se dedicaba mayoritariamente al campo, pero ya pues empezaban a existir ya un tipo de economía pues basada en... Industrial. Claro, efectivamente, en fábricas, en otro tipo de cosas pues que hacían que la sociedad en general pues avanzase un poco en lo económico, en lo industrial, pues lo que es como los inicios del progreso económico, por así decirlo. Sí, bueno, científicamente había, por ejemplo, con Ernest Chadwick, ¿sí?, que luego será clave en esta historia, ya había revolucionado la física con sus experimentos de acústica y había sido pionero en defender que los meteoritos venían del espacio, algo que hasta entonces se consideraba una locura. O sea que entonces entendemos que habría gente que se pensaba que los meteoritos venían de la propia Tierra, entiendo. Pues esto lo digo un poco por descarte, porque si se consideraba una locura pensar que venían del espacio es porque me imagino que se pensaban que también pensaban a lo mejor que las estrellas estaban aquí pegadas ahí, yo qué sé, que la Tierra era plana también, claro. Como, sí, ahora se ha puesto de moda después de tantos años. Todavía hay quien lo piensa, con lo cual. Sí, por eso que se ha puesto de moda. Me imagino que como las modas son cíclicas, pues sí. Es lo que ha pasado. El 1 de abril de 1826, en torno a las 4 de la tarde, ahora vamos ya al relato. Vamos allá al tema, ¿no? Al tema. Pues eso, el 1 de abril de 1826, en torno a las 4 de la tarde, Johannes Becker, un albañil de unos 40 años, padre de familia, trabajador de la fábrica de ladrillos local, volvía del bosque cargando leña.
Era un día despejado, sin viento ni nubes, el tipo de día en que todo parece tranquilo. Hasta aquí, todo normal. Todo normal. El hombre pues trabajaría todos los días y todos los días hacía más o menos lo mismo. Sus ladrillos, su leña, sus cosas. De repente, ese día, escuchó un sonido seco, como un trueno solitario, que hizo que se detuviera en seco. Miró al cielo y no había tormenta, pero entonces algo captó su atención desde lo alto. Becker describió cómo un objeto, que en un primer momento no pudo identificar, se aproximaba a toda velocidad desde el cielo. Lo describió como algo terrible y al mismo tiempo milagroso. Una estructura formada por dos piezas alargadas, metálicas, flotando uno junto a la otra, perfectamente paralelas. El color era entre gris y plateado, sin brillos deslumbrantes, pero claramente visible. Recordemos que esto se produce en un día completamente soleado. O sea, no podía haber ningún, en principio, fenómeno meteorológico, no había tormenta, no había nubes, no había nada que en principio pudiera a lo mejor dificultar la visibilidad o confundirse con... Bueno. Sí. Bueno, pues el objeto se deslizó en silencio, descendiendo con suavidad hasta situarse a tan solo 2 metros del suelo, a una distancia de unos 7 pasos de donde él estaba. Y entonces ocurrió lo más sorprendente. La estructura pareció desenrollarse o desplegarse, transformándose en una especie de sábana grande de color blanco grisáceo, como si fuera una tela fina que se extendía por sí sola sobre el terreno. O sea que fíjate, también... La descripción es curiosa porque yo pocas veces he escuchado o leído de nadie que haya hecho una descripción similar de un avistamiento. Eso de la sábana que se despliega es extraño. Yo creo que es la primera vez, o la primera descripción de este tipo que escucho. Sí, yo también, la verdad, pero que sí, en esa época ver algo diferente, claro, es que no conocían nada, o sea... Es que probablemente en esa época, porque si tú hoy en día ves algo que no puedes explicar o ves exactamente lo que vio esta persona, probablemente ya, aunque no creas en ello, aunque tal, pero bueno, ya sabes que es posible que haya algo más allá, pero este señor hace 200 años jamás habría oído ni escuchar que podría ser que hay gente que crea en que hay naves extraterrestres o civilizaciones avanzadas. Es decir, esta persona, para decir esto, es porque evidentemente o algo tuvo que ver, o que también puede ser pues que a lo mejor, no sé, le dio un brote de algo, de locura, o de pueda ser, pero que hoy, por ejemplo, podrías estar un poco condicionado porque sabes que puede pasar, que hay testigos, que hay testimonios de gente muy potente que lo ha visto, pero hace 200 años eso no podía ser. No, y además que no estaban ahí para esas cosas, estaban en pleno pues de supervivencia, o sea, era la gente que tenía trabajos, eran gente humilde y no estaban pensando en inventarse historias ni en... Pues este señor salía a trabajar de la fábrica de ladrillos y se iba a coger leña. O sea, dime tú las ganas y el tiempo que tendría esta persona de estar inventándose cosas. Sí, es lo que pasaba en esa época, seguramente. Es que... Bueno, pues el señor Becker se quedó paralizado. No huyó, no gritó, lo describió como una sensación de completa impotencia, como si una fuerza le impidiera moverse. Durante casi un minuto el objeto permaneció completamente inmóvil frente a él, flotando o levitando, con una calma extraña. Y de pronto todo cambió. Una serie de explosiones sonoras retumbaron en el aire, similares a truenos secos. El objeto comenzó a girar lentamente sobre sí mismo, mientras un viento huracanado surgía de la nada. La sábana pareció recogerse por sí sola, como si una mano invisible la plegara. Luego se elevó en espiral, generando un torbellino, y desapareció sin dejar rastro. Becker no sufrió heridas, pero quedó emocionalmente impactado. Contó que su carga de leña había salido despedida y que su ropa estaba llena de polvo. Tardó varios minutos en recuperar el habla. Otros vecinos oyeron los estruendos, sintieron el viento. Algunos incluso afirmaron haber visto un rayo sin tormenta. Más tarde, un pastor local recogió el testimonio con precisión y lo trasladó al administrador del distrito, quien a su vez lo comunicó a las autoridades prusianas. De ahí acabó en manos del físico Chadmi,
que lo publicó en la prestigiosa revista científica Annalen del Physio. Vale, pues esto, o sea, esta transcripción de este documento que acabas tú de comentar de esta revista es lo que tenemos y es el único registro documental que queda de este caso, porque, como nos vas a contar ahora, a partir de ahí todo lo que quedó constancia o todo lo que se dijo a las autoridades desaparece. Pues eso, que lo inquietante desde que el informe original, pues eso, que enviado al gobierno desapareció. No hubo ni rastro. Se ha buscado en los archivos federales alemanes, en los regionales, incluso en los eclesiásticos, y nadie lo encuentra. Pues porque no existe, no se quedó. Pues me imagino que dijera, o pensaría, menuda locura, y lo tiraron al cubo de la basura. Sí, pero bueno, pero el físico, en este caso Chladni, sí que lo publica pues en una revista que entonces tenía bastante prestigio, como era Annalen der Physik. Esa revista obviamente ya no existe, pero el artículo sí se ha conservado. Sí, solo queda el extracto publicado por él, sí, que lo documentó, pues eso, con una seriedad de un físico, y que sabía que había cosas que en la ciencia aún no puede explicar. ¿Cuáles serían las explicaciones convencionales que no encajan? Pues un globo aerostático, pues en 1826 apenas volaban y desde luego no con esas maniobras. No, hombre, y que la gente sabía lo que era un globo aerostático. Bueno, pues sí, también ahora dicen que son bolsas de Mercadona. A lo mejor vamos a ver, la famosa bolsa de Mercadona. Hace mucho que no lo decía, tenía que decirlo. Un rayo globular, pero entonces, ¿cómo se explica la forma metálica y la sábana que se desenrolla? ¿Puede también ser un fenómeno meteorológico desconocido? Pues posible, podría pero ser. Nadie ha logrado reproducir algo parecido. Por lo tanto, pues bueno, ahí se ha quedado la cosa. Algunos investigadores actuales lo relacionaban con los llamados avistamientos de transición anteriores a la era moderna del fenómeno OVNI. Es decir, casos en los que la tecnología observada no corresponde a ningún avance humano de la época. Ya. A veces me pregunto, porque es verdad que ¿cuántas veces se han perdido expedientes oficiales por error? Pues un montón, o sea, y ahora se clasifican y se pierden y desclasifican los que quieren. No es algo que te puede extrañar. Pues es lo normal. Pues casi sí. Claro, es que a mí lo que me fastidia es que, claro, que este caso no solo se viera algo imposible en 1826, es que encima no quería nadie guardarlo. O sea, que es así. Es un caso único. Un testigo principal con nombre, descripción detallada, los efectos físicos, las reacciones sociales que hubo. Sí, que hay cierta... Es verdad que pues no hay documentos gráficos, obviamente, hablamos de 1826, pero hay testimonios, hay testigos y bueno, hay constancia por escrito. Vamos a ver, es gracias a la revista científica que marcó, por Ernest Chladni, que fue el que lo publicó. Pues hoy lo rescatamos, fíjate. Sí. Hoy lo dejamos grabado en esta cápsula del tiempo, para que no lo borren otra vez. Ya de aquí, por lo menos, sabemos que hay otro sitio en el cual queda constancia de esto. Bueno, y es muy curioso porque, como decimos, tenemos aquí delante la transcripción de ese documento original que escribió Chladni en esa publicación de Annalen der Physik, y lo titulaba así: sobre un extraño fenómeno meteórico el 1 de abril de 1826, no lejos de Saarbrücken. Y vamos a leerlo porque es curioso cómo lo cuenta. Debo la noticia de este fenómeno a la amable comunicación del señor Steinger, profesor titular de Física y Matemáticas en Treveris, quien se ha ganado su respeto a través de muchas investigaciones geonósticas en las antiguas regiones volcánicas del Rin. Lo extrajo del informe del señor concejal de distrito Dern en Saarbrücken. Bueno, ya sabemos que el concejal estaba aquí de por medio, o sea, ya le podemos echar la culpa a alguien, yo creo. Bueno, dice, la aparición ocurrió el 1 de abril de 1826, pocos minutos antes de las 4, a media hora de Saarbrücken, en el límite del majestuoso bosque orientado al norte, a la derecha de la carretera departamental que conduce a Lochbach y a unos 400 pasos de la fábrica de ladrillos de Heinrich König. El pastor Kohlen de Mansbach, a quien se le describieron testigos oculares, comunicó la información recopilada a la administración del distrito, la cual revela lo siguiente. Johannes Becker, albañil del mencionado Heinrich König, relata: mientras se dirigía con una carga de leña seca desde el bosque
por un sendero forestal que lleva 200 pasos desde el estanque Rathfuller hasta el campo, a unos 5 o 6 pasos de la zanja y a unos 25 o 30 pasos del final del sendero mencionado, oyó inesperadamente un crujido y un rodar cercanos, como si se tratara de una tormenta. Asombrado, se detuvo, arrojó la leña al suelo y miró al cielo para ver la tormenta. Y aquí ya hay una pequeña discrepancia, porque según lo que contabas tú en el testimonio de esta persona, la leña, digamos, que sale despedida, y tal y como lo cuenta esta otra persona, dice que arrojó la leña al suelo, como que la tira a él, ¿sabes? Bueno, yo me fío más de este hombre que de lo que, sí, de lo que se puede a lo mejor leer en otros sitios. Esto es como el teléfono estropeado, ya él empieza a contar la historia y los que la cuentan a su vez, hay que darle un poquito más de, pues, sí, de dramatismo. Bueno, asombrado se detuvo, arrojó la leña al suelo, esto ya lo he leído. Sin embargo, solo vio unas pocas nubes ligeras y dispersas. Por lo demás, el cielo estaba completamente despejado y puro, no se movía ni una brisa y hacía mucho calor a su alrededor gracias al brillante sol. El crujido y el rodar, que parecían provenir del suroeste del estanque, aumentaron rápidamente, tanto que estaba tan aterrorizado que ni siquiera podía pensar en escapar. Su horror aumentó aún más cuando, instantes después, a unos 24 pasos de distancia, en un rincón iluminado del bosque, algo terrible se le acercó con la velocidad del rayo, a una altura de 2 metros sobre el suelo. Lo comparó con 2 piezas de chapa metálica de 45 centímetros de ancho y 1 metro de alto, flotando paralelas y de aspecto grisáceo. No percibió fuego ni destellos luminosos. Creyó estar perdido cuando este milagro se precipitó hacia él y cayó al suelo a unos 7 pasos. El estruendo fue como si 1000 tormentas eléctricas se desataran a su lado. Este milagro, que rodó poco antes de estrellarse y salió volando como un cilindro, se extendió ante él del tamaño de una sábana de lino y de aspecto blanco grisáceo. Es decir, hasta aquí las descripciones coinciden perfecto, quitando el detalle de la leña, que bueno, eso puede ser pues... es un poco ahí, pues eso, teatral y un poquito ahí dramático. Sí. Tras esto reinó un silencio absoluto durante aproximadamente 1 minuto, y entonces, desde el lugar donde la aparición había descendido, se oyó un nuevo trueno y un estruendo que se extendió por el bosque hacia la cabaña de ladrillo de Heinrich König. Esto entiendo que es por la transcripción, se refiere a la fábrica de ladrillos de donde venía este señor de trabajar. A una distancia de 1 tiro de fusil. Sí, eso es muy gracioso. Esto es curioso. Bueno, cuando se recuperó del susto inicial, siguió oyendo el estruendo y el trueno, y desde allí oyó el rugido de un terrible torbellino que barrió al noroeste, y como supo más tarde, terminó en el arroyo Fitzbach. Cuando recuperó la movilidad, saltó los pocos escalones que lo separaban del bosque hacia un hombre que también había notado que la aparición podría haber durado entre 3 y 4 minutos, y a quien el estruendo le pareció que provenía del Russberg Tale desde el Kloppenberg hasta el Rathfull. Aquí ya entra en escena otro testigo más. El pastor Kölner también recogió declaraciones de otros testigos de esta aparición, que estaban a 1 o 2 disparos de escopeta de distancia. Ahí la unidad de medida de la época era el disparo de escopeta o el tiro de fusil, ¿no? A una distancia, cuando hablamos de una distancia... Bueno, el primero es el guardavía Hasse, que caminaba por la carretera principal hasta Rathfull y estaba a tiro de piedra de la granja de Rathfull. Tiro de piedra es otra unidad de medida. Yo entiendo que es a lo mejor, si está muy lejos, disparo de escopeta. Sí, claro. A media distancia a lo mejor tiro de piedra. Y a lo mejor, pues si está muy cerca, pues entiendo que será algo, no sé, escupitajo o alguna cosa así. Pues posiblemente. Vamos a seguir, a ver si lo dice. Estaba a tiro de piedra de la granja de Rathfull cuando comenzaron los truenos y estruendos. Contó que miró su reloj por casualidad y que el ruido comenzó unos minutos antes de las 4. Le pareció como si el Kloppenberg con todos sus árboles se derrumbara sobre el valle y todas sus ramas se derrumbaron con estrépito. Oyó esos truenos y estruendos. Es decir, hay varios testigos que han escuchado esto. Otro testigo es Christian Werner, un viejo albañil que había trabajado en la presa del estanque y el mismo hombre sobre el que Johannes Becker se abalanzó aterrorizado, y él testifica lo mismo.
El tercer testigo, el ya mencionado Heinrich Koneck, que estaba en la calle, cerca de su casa. Comparó el suceso con la ocurrencia simultánea de varias tormentas fuertes y al principio creyó que se trataba de un accidente. Christian Verne, que trabajaba a unos 150 pasos del lugar de la explosión, afirmó haber percibido un olor sulfuroso, pero los demás no lo percibieron. Sin embargo, todos confirmaron que el aire estaba perfectamente limpio, que no había viento y que el sol era abrasador. El pastor Kollner fue al lugar donde ocurrió todo y entrevistó a las personas mencionadas, quienes relataron su historia con piadosa sencillez y aún llenos de asombro y admiración. Examinó cuidadosamente la zona, que nadie había pisado antes que él, pero no encontró rastros de fuego ni quemaduras, y la hierba y los árboles estaban como si nada hubiera sucedido. También examinó el campo en busca de meteoritos, pero no encontró ninguno. Si este evento no se tuviese que considerar como algo parecido a un tornado, sino más bien como la caída de una masa meteórica en explosión, se clasificaría entre aquellos en los que no cayeron meteoritos, sino solamente una sustancia resinosa u otra sustancia líquida de las que ya he dado algunos ejemplos. Esto entiendo que se refiere a otro texto anterior que haya escrito él, porque aquí no hay ninguna referencia a esto. También es muy posible que el testigo más cercano, debido a una ilusión óptica, algo que ha ocurrido varias veces, pensara que el lugar de la aparición estaba más cerca de lo que realmente estaba. Y lo afirma Ernest Chladni. ¿Tú crees, Ángeles, que aquello que vio Johannes Becker en ese bosque pudo ser algo que de alguna manera podría haber estado programado? ¿Fue algo casual? ¿Fue algo aleatorio que se presentó ahí? ¿O crees que ese tipo de avistamientos de alguna forma podrían tener un porqué, una razón de ser? Pues yo creo que a lo mejor no lo he pensado nunca, pero no sabría qué decirte ahora mismo, fíjate, no podría decirte. Bueno, yo entiendo que la pregunta a lo mejor se las trae, pero ¿crees que no? No. Bueno, hay alguien que cree 200 años después que podría ser posible que ese tipo de eventos, no ese tipo de eventos, sino todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nos rodea, podría tener una explicación, y sería una explicación, podríamos decir, matemática. Quizás sería la palabra que mejor podría definirlo. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos a intentar que no sea muy... Bueno, iba a decir que no sea muy técnico. Si fuera muy técnico, yo tampoco lo entendería. O sea que... Bueno, vamos a intentar contarlo de forma... Sí. Porque, bueno, vamos a hablar de Melvin Bobson, que es físico de la Universidad de Portsmouth, y esta persona ha elaborado una teoría que propone, atención, que vivimos en una simulación, como si fuera un sofisticado programa informático, un escenario de realidad virtual en la cual las leyes físicas que gobiernan nuestra realidad en realidad son algoritmos, y que nuestras experiencias vitales son generadas por procesos computacionales de un sistema inmensamente avanzado. ¿Cómo se te queda el cuerpo, que me gusta decir a mí? Pues es que es tan posible como que... Es que es muy posible. Es que ahora en el siglo XXI ya vemos que es posible muchas cosas. Antes no era como algo muy raro. Decía, esta persona está loca, está diciendo unas locuras. Pero es Hombre, que ahora, como es todo tan abierto, se han descubierto cosas. La física cuántica es un poquito ahí lo que ha abierto un poco el camino. Claro, no dices ninguna tontería
porque es verdad que Johannes Becker es seguro que no se plantearía esto cuando vio lo que vio en aquel bosque, pero ahora sí que es verdad que a medida que la ciencia avanza, luego hablaremos de esto, pues tenemos la capacidad, entre comillas, de plantearnos otras cosas. Bueno, Melvin Bobson hace esta conjetura, esta teoría, podríamos decir, a partir de 2 artículos diferentes. Uno que hizo en 2024 y un segundo artículo que hizo a finales de abril de este mismo año, es decir, hace apenas un mes y medio. Bueno, el primero, el que hizo el año pasado, es un análisis sobre la mutación de los virus. En este caso lo ha hecho sobre la mutación del virus del COVID, pero desde una perspectiva que no es biológica, sino podríamos llamar informacional. Es decir, él se basa en datos, en cómo un virus puede almacenar información, ¿vale? Es un estudio que se llama Aplicación de la segunda ley de la infodinámica al SARS-CoV-2. Repito que hablamos de un físico de la Universidad de Portsmouth, ¿vale? Bueno, lo que descubre en este estudio es que ese tipo de mutaciones genéticas del virus no son completamente aleatorias, que es lo que diría o decía Darwin, sino que al parecer pues siguen una regla oculta, algún tipo de patrón invisible que trataría de mantener o de minimizar la entropía de la información. La entropía es el desorden, con lo cual se entiende que la tendencia sería a minimizar ese desorden o incluso ordenar toda esa información que contiene el ADN, ¿vale? Lo que es el modelo evolutivo clásico pues va un poco en contraposición con esto. Esta teoría de Melvin Bobson no encaja con esto, con lo cual sugiere que estas mutaciones de virus siguen una especie de ley oculta de optimización. Entonces él piensa lo siguiente, dice, bueno, si algo tan puramente biológico como es un virus, dentro de todo ese caos que representa, sigue estos patrones de compresión de datos, ¿por qué no esto mismo podría suceder a una escala mucho mayor? ¿Por qué no el universo podría estar funcionando como un sistema computacional optimizado? Esto es una locura si te paras a pensarlo, es una rayada mental. Es que realmente esa forma de actuar es que se parece mucho a lo que hace un ordenador, que busca patrones, ordena datos, optimiza los recursos. Claro, lo que dice esta persona es que hay un ordenador potente que se ha encargado de programarlo todo. Claro, evidentemente. Ahora vamos a comentar un ejemplo que pone para que lo podamos entender mejor. Aún así, el ejemplo... Intento comprenderlo, la verdad. Sí, yo también lo intento. El ejemplo que vamos a poner después, si te paras a pensarlo, dices, ostras, es un poco contradictorio, pero bueno, al final más o menos se entiende. Bueno, claro, esa posible evidencia de que todo lo que nos rodea es una simulación, digamos que esto que hace en el primer estudio nos lleva, él se queda, digamos, esto es mi opinión personal, él se queda pensando y dice, ostras, es que esto podría ser porque si el universo siempre se ha dicho que físicamente o materialmente tiende al desorden, tiene que haber un componente que compense esto. Y entonces él considera que este componente es los datos, el almacenamiento de información. Bueno, esto nos lleva a su segundo estudio, publicado este mismo año, a finales de abril, y este estudio se titula ¿Es la gravedad evidencia de un universo computacional? Bueno, en este estudio, Bobson propone formalmente esta segunda ley de la infodinámica. Si alguien se pregunta ¿cuál es la primera? La respuesta es que no existe una primera ley de la infodinámica, sino que la llama segunda por, digamos, analogía con la segunda ley de la termodinámica, ¿vale? Pues porque, bueno, se refiere al mismo principio, pero en lo que a información y tratamiento o almacenamiento de datos se refiere. Entonces, lo que propone es que mientras esa entropía térmica, ese desorden físico siempre aumenta en el universo, pues la entropía de la información, el desorden de los datos, siempre tiende a disminuir, ¿no? Se supone que para compensar este desorden físico, lo que significaría que el universo busca
optimizarse y comprimirse informativamente, como si fuera un zip. Un ordenador, un archivo claro, sí, zip es lo que te estamos comprime los hablando, datos. sí. Pues, bueno. Sí, que como que está cuidando de que el tamaño de los datos el tamaño del archivo, mejor dicho, Sí, eso no sea muy grande, porque claro. Eso es correcto. O sea, es correcto. Vamos bien. Bueno, aquí vamos con el ejemplo, ¿vale? Él nos pone un ejemplo para que lo entendamos todo un poco mejor. Y él dice, bueno, vamos a imaginar una taza de café caliente que tú la dejas encima de la mesa. ¿Qué pasa con el tiempo? Con el tiempo ese café se va enfriando, con lo cual la energía que tiene disminuye, pero la entropía térmica aumenta. ¿Por qué? Porque ese calor antes estaba concentrado, digamos que era un calor que estaba más ordenado, y ahora se ha dispersado, y se ha dispersado de una forma irreversible, ya no se sabe dónde está ese calor, con lo cual eso está más desordenado. Esa entropía, que es ese desorden, eso ha aumentado. Pero eso no hay que confundirlo con la velocidad de las moléculas de ese café, que es mayor cuanto más caliente está. A medida que se enfría, las moléculas, digamos que se van tranquilizando. Entonces es más fácil describir cuál es el estado molecular de ese café. ¿Por qué es más fácil? Porque las moléculas están más tranquilas, no se mueven tanto y hacen falta menos bits de información para describirlo, ¿vale? Ese es un poco el contraste y la compensación de el orden de la información con respecto al desorden material, podríamos decir. O sea que nosotros, por ejemplo, sentimos a lo mejor algo diferente a lo que pudiéramos sentir, porque eso es como si tú sientes ira o tal, pues no es lo que sientes, sino que te hacen pensar que sientes algo diferente. O sea, es que claro. Es que, ostras, lo que acabas de decir, aplicado a un sentimiento. Ya, bueno, a ver, claro, porque nosotros realmente, pues estamos, seríamos parte de esa base de datos, o esa base de datos que ocupa espacio en un disco duro, que es el ordenador. Bueno, digamos central. que si tú sientes ira, me viene a la cabeza a mí ahora, sí, lo que es tu energía está concentrada en un solo sentimiento. En el momento en que esa ira se aplaca, esa energía se diluye, no está tan concentrada en algo, con lo cual, por una parte, es más fácil definir, por eso a lo describir mejor, cómo estás tú cuando tienes ira, porque esa ira está concentrada. Cuando esa ira se dispersa es más difícil describir. claro, por eso es difícil. Si no, es que es verdad, es que a lo mejor es que es algo más complejo realmente. Por eso describir ciertas situaciones son complejas. Bueno, hablamos de... Porque realmente no se basan en lo que nosotros pensamos, sino en lo que alguien nos hace... Yo personalmente me quedo con el ejemplo del café. No sé, yo la verdad que ahora me has hecho un poco ahí como divagar, porque es que realmente... Lo del café lo había entendido. Realmente es algo muy interesante, bueno, pero claro. Claro, según Bobson, todo esto, explicado así de una forma muy superficial, ¿no? Digamos que explicaría una supuesta simetría natural, ¿vale? Entonces, desde lo que es el ADN hasta una galaxia, todo esto buscaría la forma más sencilla y la forma más eficiente de almacenar información. Justamente esto, según Bobson, es lo que pasaría si un ordenador estuviera ejecutando una simulación. Bueno, pero no solamente Melvin Bobson ha teorizado sobre esto, sino que ya en 2003 hablamos de él en el podcast. Nick Bostrom, filósofo sueco, formulaba esa hipótesis de simulación en la cual llegaba a la conclusión de que las posibilidades de vivir en una realidad simulada no son tan remotas, porque según decía esta persona, según decía Nick Bostrom, cualquier civilización con la tecnología suficientemente avanzada tendría la capacidad de generar experiencias virtuales que serían indistinguibles de la realidad física. Tú aquí, Ángeles, si yo te pregunto, ¿tú crees que nuestra realidad ha sido programada por una civilización superior? ¿Qué me dirías? Pues vamos a ver, que puede ser posible, totalmente posible. Pero a día de hoy, porque si me lo preguntas hace 20 años, pues te digo, pero tú estás tonto. No, bueno, es que no sabes ni de lo que estaríamos hablando, quizás. Yo, viendo ahora la evolución que tiene lo que es la inteligencia artificial,
veo perfectamente posible que haya en algún sitio algo que ha sido tan potente que nos haya podido crear a nosotros. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Yo pensaría que también. Sí, yo pensaría que también, porque si ahora mismo que estamos en los inicios de la inteligencia artificial estamos viendo ya todo lo que es todo de lo que es capaz, evidentemente, dentro de, y esto lo hemos hablado alguna vez en el podcast, dentro de 5.000 años, ¿qué va a poder hacer una inteligencia artificial? O sea, es que va a ser una locura. Entonces, es que ahora se pueden plantear miles de posibilidades, que haya pasado millones de años y que estén súper desarrollados y nosotros seamos un hormiguero. Claro, de hecho, yo soy de la opinión de que a medida que avanzamos en el tiempo y a medida, es justo lo que has dicho tú, ¿no? A medida que la tecnología nos abre un poco la mente, nos asoma posibilidades que solamente unos años atrás, hace 20 años, como tú has dicho, hace muy pocos años, ni siquiera te lo hubieras podido ni imaginar. Poco a poco nos resulta más fácil aceptar conceptos que para nuestros abuelos, por ejemplo, es algo que probablemente no hubieran podido ni imaginar. O sea, a mí personalmente hay una cosa que me rompe mucho los esquemas, y es saber que hace 2400 años hubo un filósofo llamado Platón que ya se planteaba esta idea. Ya se planteaba la idea de que el mundo que nosotros percibimos podría no ser la auténtica realidad. Y claro, a mí esto evidentemente me dice, bueno, o sea, qué importante. O sea, yo recuerdo que cuando yo estudiaba filosofía en el instituto decía, qué gilipollez. O sea, aparte de que no la entendía, me parecía absurda. Ahora lo veo y digo, qué importante es la filosofía, ¿sabes? Claro, sí, bueno, y en este ejemplo que has puesto, este es un ejemplo que es muy conocido. Y de hecho Platón describe una metáfora muy potente para explicar esto, que se llama la alegoría de la caverna. Probablemente os suene a algunos de vosotros. Vamos a imaginar unas personas que desde el momento en el que nacen ya lo hacen encadenadas dentro de una caverna y solamente pueden mirar al frente, no pueden girar la cabeza y solamente pueden ver la pared que tienen enfrente. Detrás de ellos hay una hoguera y entre la hoguera y su espalda hay personas que se mueven, que se intercambian objetos, que entran, que salen. Lo único que estos prisioneros pueden ver son las sombras que estas personas proyectan en la pared, y para ellos esas sombras son la realidad, no conocen otra cosa. Un día uno de ellos se libera, sale de la caverna y ve el mundo real por primera vez. Ve el sol, ve los colores, ve cómo son los objetos, y al volver les cuenta la verdad a los demás y les dice, mira, lo que hay fuera es así, le describe los colores y no le creen. Están convencidos de que esas sombras son lo real. Y en parte es cierto, porque es su realidad. Lógicamente, Platón no hablaba de bits, no hablaba de programas informáticos, pero ya hace miles de años había quien intuía que quizás el mundo que percibimos podría no tener relación con la realidad que sentimos. Por duro que suene, porque a mí personalmente es una cosa que me pone un poco los pelos de punta y no me gusta, pero ya estamos escuchando voces que dicen que esto podría ser así. Y a mí personalmente me parece espeluznante.
No sé tú qué piensas. Pues a mí no me parece mal, porque ¿No? que vivimos una matriz. A mí no me gusta. A mí sí, a mí... No me gusta, preferiría no saberlo. Luego te voy a preguntar, no te adelantes. Y aquí hay una cosa que a mí me vino a la cabeza en el momento en que leímos estos estudios de Melvin Bobson, y que también tiene mucho que ver con la filosofía, y es ese debate, podríamos decir, porque todo esto es muy matemático, y yo siempre me he preguntado si las matemáticas se inventaron o se descubrieron. Es una cosa que a día de hoy todavía es una cosa que yo creo, hasta donde yo sé, no se sabe. Y si fuera cierta esta teoría de Bobson y de otros que piensan como él, porque evidentemente no es el único, pues esto significaría que las matemáticas en realidad son el lenguaje del universo. Es decir, ya estaban ahí. Y el ser humano lo único que ha podido es descifrar una parte de ese lenguaje. Y hay una cosa de la que yo creo que comentamos alguna vez en el podcast, que es la proporción áurea. Ese 1,618, ese número, esa proporción que la podemos encontrar tanto en la estructura del ADN, tanto en las redes neuronales, es decir, a nivel microscópico, como en las galaxias más inmensas. Ahora se cree también que la relación entre las órbitas de algunos planetas podrían estar siguiendo este mismo patrón de la proporción áurea, como si fuera una especie de código, una firma matemática que relaciona toda esa realidad que conocemos. También, sí. No, es que eso, el arte y las proporciones se consideran, van con ese patrón, o sea, la todo, belleza. La belleza, se supone que la música. Sí. O sea, hay tantos ejemplos que dicen que eso funciona así. A lo mejor no es tan original el que nos ha creado. A lo mejor es que realmente se basa en una serie... No sabemos. Esto es algo, concretamente el tema de la proporción áurea se achacaba sin muchas pruebas a la propia, entre comillas, eficiencia de la naturaleza, ¿no? Como se podría decir. Pero desde este momento, si ya existen teorías que dicen que podríamos estar viviendo una simulación informática, a lo mejor habría que plantearse si la explicación de todo esto no podría ir un poco más allá. Ahora es cuando viene la pregunta. Ángeles, Angelines. Pregunta que os planteo a todos, porque en el podcast anterior hablábamos sobre las consecuencias de ese posible shock ontológico en caso de producirse la llegada de una civilización superior. Pero yo creo que si hay algo que quizás podría generar un shock ontológico aún mayor, sería la certeza de saber que en realidad todo lo que estamos viviendo es un teatro simulado por un ordenador. ¿A ti te gustaría saberlo? ¿Os gustaría saber que todo lo que habéis vivido, los sentimientos, las experiencias, en realidad todo eso ha sido una simulación? Yo por mi parte, a mí sí me gustaría. Yo estoy aquí y me gustaría saber por qué estoy aquí. ¿Por qué la existencia del ser humano? ¿Por qué la existencia del universo? A mí sí me gustaría saberlo. ¿Que sería un poco chocante? Sí. ¿Un poco chocante solamente? A ver, por decirlo de una forma, sería muy chocante. Bueno, me fastidiaría un poco el hecho de que yo creo que soy algo más y que voy a trascender y que voy a tener otra vida y que voy a tener... Entonces, claro, pero sí me gustaría saberlo. A mí no. Yo no quisiera saber, yo preferiría, igual que en el ejemplo de si me gustaría saber, o sea, si me gustaría vivir el hecho de que viniera una civilización extraterrestre, y eso tengo claro que sí. Yo en este caso
creo que preferiría vivir en la ignorancia, fíjate. Tú serías el que estás ahí mirando las sombras en la caverna y te quedarías, yo iría y dirías, a mí me la suda, que yo quiero estar aquí sentadito. No, bueno, el ejemplo tampoco es tan válido, quiero decir. Yo creo que es bastante válido, porque realmente no quieres saber más, tú quieres saber lo que tienes delante y no quieres saber ya si hay algo más allá. En este caso, yo creo que si eso implicara, si el hecho de saberlo implicara que a partir de ese momento tú vas a vivir una vida plena y real, pues evidentemente sí me gustaría saberlo, pero en el caso de que no sea así, como yo entiendo que si tú te enteraras que vives en una simulación, eso no va a cambiar tu vida, simplemente lo único que vas a saber es que tu vida era una mentira, era un teatro y que lo va a seguir siendo. Entonces yo prefiero estar en la caverna pensando que lo que vivo es real a no estar en la caverna sabiendo que hay mucho más allá y que yo no puedo verlo. Es que realmente tú no controlas todo lo que te pasa en la vida. Depende de muchos factores, sobre todo de la gente que te rodea, de un mundo. O sea que realmente tampoco eres... Sí, que te está manejando un ordenador, que tú eres una simulación, pero es que realmente tu vida no es completamente tuya. A mí lo que me crearía incertidumbre es lo que te he comentado, de que yo luego sé que no voy a poder trascender o irme a un sitio yo es que soy muy de que tenemos un alma, por lo tanto eso es lo que a mí me acongojaría, lo que me podría causar un poco de vacío existencial. Pero a mí sí me gustaría saberlo, si es que me da igual, si antes de morirme quiero saber todo de lo que hay aquí, antes de morirme, ¿no? Es lo bonito. Bueno, es lo bonito, es una opción, efectivamente. Te mueres sin saber que eres una simulación, que guardada, ¿no? Hago la pregunta y decirnos en los comentarios qué es lo que pensáis, si os gustaría saberlo, si no, porque siempre queremos saber de vosotros y siempre nos gusta saber qué opináis, porque a lo mejor nos dais un punto de vista que no habíamos pensado. Y llegados a este punto, no solo de nuestras vidas, sino también de nuestro avance tecnológico, empezamos a tener que tomar ciertas responsabilidades que jamás hubiéramos imaginado, porque ¿realmente queremos saber qué somos? Y es que estamos enfrentando el inicio de una época que puede llegar a darnos respuestas a preguntas que nos hacemos desde hace milenios. Y cabe la posibilidad de que esa respuesta no solo no nos reconforte, sino que podría hacernos perder lo que hasta ahora habíamos considerado como nuestra propia esencia. Y además precipitarnos a un vacío existencial en el que un número infinito de otras preguntas sin respuesta anidarían en nuestra mente para siempre. Si todo esto es un teatro matemático orquestado por no sabemos qué o quién, quizás sea mejor no cortar los hilos que nos mantienen en movimiento ni plantearse mucho más allá. Es posible que incluso estas voces que estáis escuchando no sean voces realmente humanas. Bueno, hasta aquí nuestro regreso, nuestro podcast de hoy. y bueno, pues ya sentimos, como os hemos dicho antes, pues todo este parón. Nosotros lo hemos pasado también muy regular, con lo cual pues
pues bueno, pero entendemos que claro que yo soy oyente de podcast también y pues me fastidia cuando hay un podcast que me gusta y no sube programas, digo, pues me da rabia, ¿no? Entonces entendemos y en parte agradecemos también pues los que os habéis quejado un poco, los que os habéis preocupado, los que a fin de cuentas pues habéis gastado un poco de tiempo de vuestra vida en preguntarnos o en preocuparos o en interesaros por lo que estaba pasando y bueno, pues para nosotros, pues yo qué sé, pues no hay halago más bonito que eso, ¿no? Y la gente pues que nos ha mandado sus buenos deseos y pues yo qué sé, es muy de agradecer, ¿vale? Por vuestra parte y bueno, pues no podemos deciros otra cosa más que muchas gracias, la verdad. Sí, hombre, es de agradecer y que bueno que la gente esté atenta a lo que te pueda pasar, lo que sí. Me parece vamos. Yo también lo agradezco, sinceramente. Sí, de hecho ya cuando grabamos el último podcast lo grabamos ya con noticias que ya teníamos de ese mismo día, justo poco antes de empezar a grabar, que no eran muy tranquilizadoras y yo personalmente lo edité estando pues en una butaca de hospital, pues con mi madre al lado, lo digo así de claro y ya está. Y bueno, pero... Bueno, ahora está mejor. Ahora está todo ya mejor. Está todo ya más controlado y ahora, pues bueno... Sí. Así que, todo para adelante ya. Así que bueno, vamos a intentar seguir ahí. Yo creo que si va todo normal y va todo como debe, pues bueno, podremos seguir haciendo programas porque al final es una cosa que yo creo que hemos dicho muchas veces, que para nosotros también es en cierto modo un poco terapéutico, por lo menos a mí el podcast en muchos momentos así de mi vida es una cosa que me ha ayudado mucho y que me ha... no sé, o sea que no es solamente... que yo sé que la gente que nos escucháis, algunos de vosotros, o bueno, da igual si sois más o menos, bueno, en realidad, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que hay gente pues que nos seguís mucho y que os preocupáis, joder, pero que para nosotros disfrutamos mucho haciéndolo también. O sea, que es que realmente casi podríamos decir que es que hacemos el podcast de forma un poco egoísta, ¿no? Sí, es verdad. También. Sí, bueno. Sí, es así. Sí, es un momento que es muy agradable y intentamos, además hacemos temas que nos gustan, porque bueno, y que yo creo que bueno, que realmente es eso, ¿no? Cuando haces cosas que te gustan, pues si no las haces más es porque no puedes, o sea que yo creo que eso se comprende y bueno, sí, efectivamente. Claro que... Ojalá pudiéramos, porque claro, durante todo este tiempo pues hemos tenido que ir a trabajar también. Entonces, ojalá hubiera podido ser este nuestro trabajo, ¿no? Y poder decir, bueno, es que por lo menos la responsabilidad que tengo, el poco tiempo del que dispongo, pero bueno, lo que dispongo para poder hacer esto, hubiera sido genial. Pero bueno, que sepáis que nosotros lo hemos pasado mal también como vosotros, algunos, sobre todo que... pero bueno, que como siempre decimos, mientras estéis ahí, nosotros vamos a estar, o sea que... Y nunca llueve eternamente. Y que nunca llueve eternamente, y lo decimos hoy más que nunca realmente, porque... pues bueno, ya no nos llueve tanto, ya solo chispea, pero bueno, aún sigue así la cosa. Y como siempre, nos gusta mandaros a todos nuestros mejores deseos. Como tú dices, nunca llueve eternamente. Sí, pues... que donde estéis, en la situación que estéis, pues bueno, hay situaciones difíciles, pero que mientras que hay que luchar, ¿no? Mientras que estés en una situación, aunque sea difícil, hay que luchar, ¿no? Porque bueno, si es lo que otra civilización o otra superinteligencia ha querido para nosotros. Además somos un programa informático, realmente pues tampoco tenemos que sufrir tanto, me cacho. Nosotros aquí... No sé por qué sufrimos tanto. Yo creo que gastan muchos bits en que suframos, porque es verdad que ahí nos reconcome. Sufrir consume mucho ancho de banda. Pues parece que ahí no les cuesta, fíjate. Yo creo que hay alguno que es un poquito masoca. Hay alguno que es... Hay alguno que les sobra. Pero bueno, nosotros aquí desde nuestro humilde Lenovo IdeaPad 320, que ya están borradas las letras, me ha costado verlo, pues bueno, os enviamos como siempre nuestros mejores deseos y os estamos súper agradecidos por estar ahí y no podemos más que pediros disculpas una vez más por este pequeño paréntesis que esperamos que no se vuelva a repetir. Así que un abrazo muy fuerte y nos escuchamos seguro que sí muy pronto. Un abrazo a todos.